¿Qué pasa con la educación emocional? Porque ahí vamos a empezar a abrir el juego, a empezar a analizar estas dos relaciones que se plantean, o estas situaciones que se plantean. ¿Qué nos enseña la ESI al respecto de esto que está sucediendo acá, que es, a través de un juego, poder observar cómo las emociones aparecen? ¿Sí? Aparece la risa, aparece la timidez, aparece el se lo paso a mi compañero, aparece el yo me quedé con ganas de decir algo, ¿sí? Y en algún punto estamos conectando con nuestras emociones que están apareciendo en un espacio social, colectivo, donde estamos compartiendo. Y de alguna manera la ESI viene a enseñarnos esto. La ESI vino desde el 2006 a empezar a enseñarnos cómo transitar espacios de encuentro, de comunicación y de reflexión. Hoy, para esta jornada, nos paramos en uno de los 5 ejes de la ESI, el eje que se llama valorar la afectividad. Y valorar la afectividad abre un abanico de posibilidades y de situaciones que son necesarias a reflexionar, ¿sí? Que nos hacen la tarea, nos hacen la invitación, nos interpelan y nos incitan a reflexionar al respecto de qué nos pasa con la afectividad o qué nos atraviesa de la afectividad, de los vínculos afectivos, de las maneras de vincularnos afectivamente en los ámbitos escolares, ¿sí? Y que obviamente tienen que ver con las emociones. Cómo esos afectos están atravesados por esas imágenes que hemos visto ahí, ¿sí? Eso fue un juego como un disparador, para que podamos empezar, a reflexionar. Yo suelo usar a veces una frase en mis clases y en las jornadas de ESI que trabajo en el instituto, que es construir colectivamente pensamiento. Porque si algo nos enseñó la ESI es que el pensamiento no se construye en soledad, como que la docencia en realidad no la hacemos en soledad, sino que siempre la hacemos junto a otras personas y pensamos junto a otras personas. Entonces, la idea justamente ahora, que vamos a ir completando ahí, que vamos a ir viendo qué se va planteando en ese cuadro comparativo, tiene que ver justamente con este ejercicio de construir un pensamiento al respecto de este disparador. Bueno, está bueno esto que dice Sol en relación a las emociones, pensando en que nació, o sea, la ESI, como dijo Sol, fue en el 2006 que se llevó a cabo, ¿sí? Y después apareció más adelante una ley de educación emocional, un proyecto de ley que se fue presentando en diferentes años. El último fue en el 2019, no, en el 2021. En el 2021, en el 2019 otro. En algunas provincias fue aprobado. Y en realidad lo que nos preguntamos nosotros y nosotras es, bueno, ¿hay algo de esto que ya está funcionando? O sea, o por lo menos que la ley de educación sexual integral ya lo viene a plantear con el eje de valorar la afectividad. Desde otro lugar, desde otras miradas, y es un poco eso lo que queremos venir a mostrarles y lo que venimos pensando. No sé, cualquiera. Algo que nos pareció súper llamativo, que cuando aparece este proyecto de ley, desconoce completamente la Ley de Educación Sexual Integral, siendo que esta ley nació en el 2006 y toca esta temática, sin duda, porque habla de la afectividad, habla de las emociones, de los sentimientos, de cómo construimos colectivamente estas emociones dentro de las aulas, dentro de las escuelas. Y nos pareció que ya eso es llamativo, ¿no? Porque se para desde otro lugar. Inclusive también desconoce la 26150, que es otra ley que habla de niños, niñas y adolescentes, la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso también nos pareció llamativo. Sin embargo, la Ley de Educación Sexual Integral, cuando nace, lo que viene a decir es... hay otras leyes anteriores que me vienen a contar que hablan de procreación responsable. Bueno, hay la 26061, que es de niños, niñas y adolescentes, la toma. Es como hay una mirada que habla de todo lo que antecede y que hoy en día, ya habiendo pasado un montón de años, también fue recuperando la ESI dentro de las aulas, dentro de las escuelas,
un montón de estas leyes que fueron saliendo después, que si vieron adelante, acá afuera, está toda la línea del tiempo de las leyes, que fueron todas las que la ESI un poco fue recuperando y tomando. Otra mirada, lo que quieras. Bien. Una de las cuestiones que nos llamó la atención fue la emocionalidad aislada, una mirada no integral, ¿sí? Como, bueno, hay que trabajar las emociones, pero no pensando también en esto de educarlo, ¿no? Como hay que educar esta emoción porque tiene que entrar dentro de determinado lugar que alguien, bueno, la Sol recién decía, como el enojo no tiene que ser de determinada manera, no puede ser de otra manera. Sin embargo, bueno, y sin pensar derechos humanos, sin pensar, o sea, como aislado de todo, como si la emoción valiera por sobre todo, sin importar qué le pasa a otra persona, ¿no? Como, bueno, la persona que está al lado mío estamos por perder la estabilidad. Eso, y la ESI viene a decir una mirada integral de la persona, no es solo la emoción, sino es un montón de cosas con las que viene ese niño, niña, adolescente a la escuela. ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? Es diferente la mirada, ¿no? Como que no importa el derecho o que es como, bueno, yo estoy triste porque, no sé, me gustaría abrazar a esa persona, pero capaz que la otra persona no quiere, no le interesa que yo lo abrace, no se pone a interpelar en relación a otros y a otras, sino es como muy individual. Bueno, voy a soltar la palabra así siguen. Lau, ¿querés seguir? Una de las cosas también que hablamos mucho tenía que ver con la mirada individual y la mirada colectiva. La educación emocional habla mucho de lo individual y de cómo yo gestiono mis emociones y todo es muy desde el yo. La ESI lo que viene a plantear es pensarnos colectivamente, pensarnos grupalmente. Cómo me siento, cómo estoy yo en relación a los otros, cómo están esos otros en relación a mí, y poder dar la posibilidad de la palabra y del diálogo. Y esto es, me parece que muy clave, porque estamos dando la posibilidad de encontrarnos a través de la palabra. Y acá no, es como un poco más gestionar lo que estoy sintiendo. Y si estoy triste me digo que tampoco lo digo, lo disimulo, o capaz que no tengo el espacio para poder decirlo, porque simplemente no lo damos al espacio. Y ese eje, valorar la afectividad, digo, porque en el aula no estoy solo, no estoy sola. Somos un montón y nos pasan un montón de cosas. Entonces no puedo desconocer dentro del aula algo que realmente es un trabajo grupal. Ahí está, bueno, sí, porque la educación emocional está muy ligada a la inteligencia emocional, que son, bueno, muchos términos que hace un tiempo empiezan a aparecer. Y la inteligencia emocional tiene que ver con cómo de alguna manera no te muestro lo que está pasando y en realidad empiezo a, de alguna manera sí, digo, voy a poner un ejemplo porque tiene que ver mucho con el mundo del trabajo también, ¿no? Y es de qué manera no muestro cómo soy, qué es lo que me pasa, cómo gestiono eso para que pueda manipular al resto de las personas. Y eso, de nuevo, no tiene nada que ver con lo colectivo y no tiene nada que ver con reflexionar sobre la afectividad, sobre cómo puede pasar en mi grupo de aula, en mi grupo de trabajo. Entonces, bueno, en lo personal, además, como equipo y mientras estuvimos charlando, es como que empieza a ser hasta un poco peligroso pensar así, desde ese paradigma tan individual, donde lo que voy a terminar haciendo es manipular a otros en mi propio beneficio.
yo te pongo Otra cosa que nos llamó la atención. Otra cosa que nos llamó la atención, por ahí perdón. Por ahí, que nos llamaba la atención cuando leímos los proyectos de ley que están circulando, tanto los que se están presentando a nivel, digamos, como nacional, como los que están también ya aprobados en algunas provincias, es que toman en su fundamentación modelos educativos, sobre todo de algunos, de otros países. No se basan, digamos, ni siquiera algunos, incluso en Latinoamérica, por ejemplo, en América del Sur, sino que toman modelos educativos, no sé, de España, Turquía y Chile, que es lo que vemos en algunos de los proyectos, por ejemplo. Eso nos llamó la atención y lo comparamos justamente con la Ley de Educación Sexual Integral, que fue una ley construida, pensada, de modo situado y en contexto con nuestro país en particular. Que eso fue, nada, ahí ya nos está diciendo desde dónde también se está posicionando, digamos, la persona o las personas, los grupos que construyen este proyecto de ley en este caso, y cómo están mirando también la educación, qué modelos educativos estamos pensando también, desde dónde, desde qué lugares. Por otro lado, ¿qué era ese? Es más o menos lo que veníamos charlando, lo que decía Lauchi, esto de manipular. Perdón, le dije Lauchi. Esto de, digamos, la utilización de la emoción desde del orden de lo individual. Toda esta idea de gestionar las emociones, controlar justamente las emociones, desde esa mirada, también está apuntado hacia, en estos proyectos de ley al menos, como se está pensando en la inteligencia emocional, educación emocional, que tiene mucho del el mundo de lo neuro también. Tuvo mucho que ver el mundo de las neurociencias en pensar esta inteligencia emocional y demás. En una educación, en educar las emociones como con la única finalidad de lograr un éxito y el término éxito entendido desde la perspectiva y la lógica del mercado, pura y exclusivamente. No se tiene en cuenta la construcción de comunidad donde la ESI tiene, digamos, una fuerte impronta en ese sentido. Bueno, esos son, digamos, como algunos de los puntos a grandes rasgos que para nosotros, al ir leyendo y al ir, digamos, como encontrándonos con esto que nos llamaba mucho la atención, fuimos encontrando de diferencias, digamos, al respecto sobre este eje de valorar la efectividad, que también nos llamaba, lo que decía Mal al principio, que los proyectos de ley de educación emocional no solo desconocen estas dos leyes, digamos, previas, la 26061 y la 26150, sino que también son leyes que se presentaron en 2021, por ejemplo, proyectos, y desconocen leyes como matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que son leyes que hoy en día no pueden ser desconocidas porque son leyes, justamente. Entonces, también, no partir desde esos lugares, ya nos está hablando desde qué lugar se está posicionando, digamos, al respecto. Sí. Que además, todo lo que tiene que ver con el éxito no da lugar al fracaso. Y si fracasamos, es pura y absolutamente responsabilidad individual y de cada uno. Y eso es un montón. Porque además no tenemos redes, porque además estamos solos, y entonces si me fue mal en el examen, que capaz que es porque no estudié y todo bien, pero si no consigo tal y tal trabajo de tal manera, es mi culpa y me frustro. ¿Y qué hacemos con esa frustración? Que también es una emoción, que también es una manera de sentirnos. Por eso fue un poco esto de empezar a abrir el debate o a abrir la posibilidad de pensar en esto que tiene que ver con los recursos que nos han atravesado, en cómo se valida, cómo se censura, cómo se clausura, que es justamente uno de los puntos como más actuales que estamos transitando en esto de los atravesamientos de las emociones y el cómo podemos gestionar a nivel de lo social ciertas manifestaciones emocionales. Pero volviendo un poquito atrás, para reformular desde qué lugar hablamos, desde qué lugar se plantea la ley de ESI o lo que nos plantea la ley de ESI, porque a veces es como medio complicado esto de estar siendo tan defensores de una ley, ¿viste? Cuando uno es medio anarca en algunas otras cosas y de repente se convierte en una gran defensora de la ley, pero la ley lo que hace es habilitar espacios de debate y de escucha y de repreguntarnos cuál es el lugar que ocupamos en las escuelas. Fundamentalmente, poder reflexionar
nosotros mismos, quienes estamos haciendo escuela, fundamentalmente quienes estamos educando o acompañando, ¿no? Desde la tarea educativa. La ley de ESI, en el 2008, se plantean los lineamientos curriculares. Tiene que ver con un material, yo suelo decirle a las estudiantes que es algo así como una Biblia, porque de alguna manera en realidad lo que es una brújula que nos va a orientar en cuanto a qué contenidos, qué temáticas, qué problemáticas, qué situaciones vamos a trabajar en los distintos niveles educativos, públicos y privados, y de acuerdo a cada etapa evolutiva de esas estudiantes. Dentro de estos lineamientos curriculares, donde está estipulado el qué y el cómo, después el arte del docente y la posibilidad de la escuela genera la efectiva aplicación de la ley, hay una serie de puntitos que se conocen como propósitos formativos. Tiene que ver con estos objetivos. ¿Qué pretende la ley para la formación de estudiantes y para la reflexión en los ámbitos escolares? Y hay dos de estos puntos que esta ley de educación emocional o este proyecto de lo que implica la educación emocional desconoce y está planteado en el 2008. Y si estamos hablando de que hacemos efectiva la aplicación de la ESI, lo sabemos o deberíamos saberlo, donde por ejemplo dice, y lo leo para leerlo textualmente, en uno de ellos, la ley de ESI se plantea como propósito formativo expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas, en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Y otro puntito de estos propósitos formativos dice, desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. O sea, desde el 2008, nosotros, las escuelas, sabemos que estos dos aspectos son aspectos necesarios a trabajar. Cotidianamente lo sabemos. Cotidianamente la vida nos va mostrando lo necesario de reflexionar, de poder expresarnos, de poder encontrar adultos, adultas, espacios escolares donde haya una posibilidad de escucha, donde haya una posibilidad de conversación ante la emergencia de algunas de esas emociones que no gozan, digamos, de buena aceptación, como sucede muchas veces con la tristeza. ¿Sí? Esta sociedad actual, ¿sí?, tan mercantilista y tan basada en estos paradigmas del éxito, pretenden formar sujetos donde solamente tiene libre paso, tiene el semáforo verde, la carita feliz, y donde todos nos encontramos y nos mostramos felices. Las redes hablan de eso permanentemente, ¿no? Facebook, Instagram, lo que muestran es esa felicidad aparente. Es poco probable que nos mostremos llorando o que nos mostremos en una publicación desde la tristeza, salvo por ahí desde la poesía, algunos que puedan estar vinculados a lo artístico, pero goza de mala prensa. Peor prensa tiene el enojo. Entonces ese era un poco el planteo, ¿no? ¿Por qué de repente emerge como con tanta fuerza esto de educar las emociones en los ámbitos, ¿sí?, escolares? ¿O a qué se apuntaría con una educación emocional, con un control quizás emocional, con un reformateo quizás de lo emocional? Y en algún punto esta era la imagen, ¿sí?, curiosa del cubo, porque tiene que ver con una carita como la del Facebook, sin la foto todavía, y una serie de rasgos que hablan de los gestos, de esos gestos que hacemos, por los cuales a veces nos dicen, no mires así, ¿sí? Baja las cejas, ¿sí? No sonrías tanto. Una vez, en una experiencia laboral, en una institución que no la voy a nombrar, pero una experiencia de otra vida que yo tuve, cuando entré a trabajar allí me dijeron, aparte que me dijeron que no había que usar jean, no sé por qué, nunca lo entendí mucho, pero bueno, no había que sonreír mucho. Así como se dice que los varones no lloran, en algunos espacios a las mujeres se nos dice que no sonriamos mucho, porque la sonrisa puede llegar a ser una invitación
o puede llegar a ser una mala interpretación por parte quizás de algunas masculinidades, considerarlas como una invitación a la seducción tal vez. Entonces, son datos, ¿no? Digo, hay gestos sobre los cuales se nos plantea, y quizás se nos plantea un reformateo, ¿no? Cómo miro, cómo sonrío, cómo expreso mi emoción. Y era un poco lo que estaba en juego allí, como para poder pensarlo. Y digo, y la ESI, ya desde el vamos, nos venía planteando esto que tiene que ver con apuntamos, ¿sí? Insistimos, perdón, interpelamos y capaz que incomodamos desde la ESI en esto que tiene que ver con poder hablar de lo que nos pasa en ámbitos colectivos para poder resolverlos colectivamente. Porque tampoco es que, bueno, estás enojado, manifiesta tu enojo. Es conflicto, ¿no? Exacto. Como te escuchaba y me parece, y que lo estuvimos charlando un montón, la posibilidad de que se generen conflictos y cuánto lugar hay para resolver esos conflictos entre los estudiantes, las estudiantes de las instituciones y entre los profesores y las profesoras, ¿no? Como la posibilidad de buscar esos conflictos como para llegar a nuevos acuerdos. Y también como una forma más donde se puedan manifestar estas emociones y sentimientos que creo que un poco la ley de educación emocional no quiere mucho conflicto, quiere el éxito, quiere la alegría. Entonces, eso es un poco lo que como nos llama la atención y nos parece que hay que volver un poco a esos lugares y pensar, que un poco lo que charlábamos es cuánto lugar se le da a esos espacios de reflexión de esas emociones que aparecen. Es súper necesario pensar en espacios donde podamos manifestarnos, porque como ámbito laboral para las personas adultas y como espacio educativo para los jóvenes y los niños y las niñas, bueno, es un espacio donde pasan un montón de cosas, donde vengo cargado de un montón de emociones, que está bueno que sea un espacio amable para poder manifestarme, ¿no? Para poder decir lo que me pasa, para sentirme cómoda en eso que tengo ganas de compartir. Y no siempre eso ocurre. Entonces, es un poco invitar a pensarnos, a reflexionar, como invita, y no a gestionar nuestras emociones, sino a reflexionar, a pensar qué podemos hacer con esas emociones. Yo mientras la escuchaba pensaba en algo que a lo mejor tendríamos que haber quizás aclarado de arranque o que lo fui viendo mientras iba haciendo este planteo, ¿no? Esta dicotomía o ese cruce del que se habla allí. Planteamos esto que tiene que ver con que la educación emocional apunta a la gestión individual, a este lugar del individualismo o este posicionamiento tan individualista que se nos ha acentuado tanto este último tiempo, sobre todo, ¿no? Cada quien aprendió a cuidar su huertita, sobre todo después de tanto aislamiento y tanto distanciamiento, que es un aspecto que nos atraviesa y que se ha agudizado. Y por otro lado, la ESI, en esta contracara, cuando hablamos de esto de poder pensarnos en colectivo, poder pensarnos colectivamente, poder pensarnos es fundamentalmente y tiene mucho que ver con una de las palabras claves que está dentro de esta palabra que todos decimos como tan rápidamente ESI, que parece que todos entendemos de qué hablamos cuando decimos ESI, ¿sí? Y en realidad estamos diciendo educación sexual integral. Donde sabemos que cuando vamos a empezar con una charla, si escribimos la palabra educación sexual integral, todos vamos a hacer el foco en sexual. Y nos va a empezar a hacer ruido la palabra sexual, ¿sí? Porque lo sexual nos remite, por la cultura y por nuestras experiencias, a pensar en sexo, ¿sí? Solamente vamos a hablar de relaciones sexuales, maneras de prevenir embarazos, maneras de prevenir enfermedades de transmisión sexual o algunas otras cuestiones que son las discutibles de la ESI en cuanto a, por ejemplo, esta mala interpretación de la ideología de género. Pero hay una palabra que generalmente no se define y que la pasamos por encima, y es la palabra integral. Cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, pretendemos entender y sabemos que tenemos que construir la noción de integralidad. La noción de integralidad a la que apunta la ESI, esta educación sexual,
Tiene que ver en parte con este dibujo muy infantil que yo hice y que suelo hacer cuando doy clase, que es la representación de qué es un sujeto humano. Y un sujeto humano, una persona, ¿sí? Nosotros que estamos aquí, somos seres que no somos solamente cuerpo. No somos seres solamente biológicos. Somos seres bio, psico, social, espiritual y político. Esto es a lo que hace referencia la palabra integral o la noción de integralidad a la que nos invita la ESI. Nosotros somos seres que tenemos un cuerpo, que tenemos un psiquismo, ¿sí? O que tenemos alma, depende del enfoque teórico en el que nos paremos desde la psicología, lo podemos debatir un montón con algunas colegas, pero tiene que ver con esto. Somos seres que tenemos un psiquismo, que tenemos emociones, ¿sí? Y ahí está el punto sobre el que estamos hablando. Somos seres espirituales también, y no solamente tiene que ver con la mirada religiosa, pero también le incumbe a la mirada religiosa o a nuestra comprensión desde la religiosidad. Y somos seres políticos. Como seres políticos, esto no tiene que ver con que participamos o no de alguna alineación partidaria. Tiene que ver con que somos seres que vamos aprendiendo a gestionar el bien común, que vamos aprendiendo a gestionar lo que es de todos, ¿sí? Y que compartimos para que el mundo sea un espacio habitable y un espacio de lo posible. Entonces, es una palabra que es central, aunque no está en el centro de la definición, y es clave para la comprensión de qué implica hablar de educación sexual integral, donde además sabemos que hablar de sexualidad es hablar de identidad, es hablar de diversidades, es hablar de las maneras que tenemos de manifestarnos en tantos seres integrales. Y no es solamente, se habla también, por supuesto que se habla de sexo, se habla de maneras de vincularnos sexoafectivamente, se habla de maneras de establecer relaciones saludables y obviamente que se habla de violencia, y se habla de violencia de género, ¿sí? Y se habla de femicidio también. Entonces, tiene una complejidad la ESI, donde valorar la efectividad es necesario. No diríamos que es el eje más importante, porque los 5 son importantes. Además porque no van solos. Exactamente. ¿No? Eso, no digo que no van solos, que siempre están integrados, que nunca trabajás, cuando trabajás una temática vinculada a la ESI, no se trabaja solo un eje. Nosotros hoy dijimos, bueno, es el eje valorar la afectividad porque apuntábamos un poco a eso, pero todo lo que nombramos tiene que ver con ejercer nuestros derechos, tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, tiene que ver con otros ejes que no son específicamente, pero sí van a estar entrelazados, digamos, eso es así. Exactamente. Creer que nos dejan el micrófono a nosotros. Bueno, la propuesta ahora sería nuevamente poder volver a hacer circular la palabra, ¿sí? Si quieren lo podemos hacer de nuevo con el cubo, que el cubo vaya pasando y que sea el sostén y el soporte, ¿sí?, de la palabra, porque a lo mejor resignifican algunas de esas imágenes o algunos de esos aspectos que están pegados allí, o si no, obviamente cada quien simplemente levantando la mano, ¿sí?, poder expresarse, poder reflexionar, poder repreguntar a partir de lo que hemos planteado, para que obviamente esto sea una conversación. Y también pensar que esto les resonó, digo, hay muchas personas que vienen aquí de instituciones educativas, entonces, ¿qué de esto resonó? Si les parece que ocurre o no ocurre en las aulas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se trabaja dentro de las escuelas? Un poco eso, invitarles a que nos puedan devolver algo si algo de esto les resuena. Igual me parece que algo que salió creo que ni bien empezó a circular el cubo, fue que la emoción no se educa. Eso apareció así como, no, como que salió. No se educa, sino que es. Lo dijeron varias personas.
Pero bueno, eso, invitamos a que puedan ahí compartir qué pasa en las escuelas, que lo que tengan ganas de compartir que les haya resonado. De que las emociones no se educan. Las emociones se sienten. Lo que se educa o se trata de educar son las reacciones a estas emociones. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un nene con TEA. Y él se enoja y tira todo. Y no podemos aceptar una situación en la que pega. O sea, él siente enojo y está bien enojarse. El tema es que tiene que educar su forma de reaccionar a eso. Y eso es lo que tenemos que también educar. O sea, y como decía, no es estereotipo, esas cosas con la carita feliz y esas cosas. Pero tampoco podemos permitir que se lastimen los demás por nuestras emociones. Entonces, la emoción la tenemos que sentir. Lo que tenemos que educar es nuestra reacción a las emociones, lo que pienso. ESI en la escuela es como que es una mala palabra, porque es muy complicado hablar de ESI desde el 2006 que se intenta hacer ESI y todo se frena. Yo considero que es por desconocimiento, por miedos de los mismos integrantes de las instituciones, que eso hace que por ahí se frene poner en práctica una ley que habla de los derechos del niño a recibir educación sobre justamente la educación sexual integral. Eso considero yo. Es muy difícil en las escuelas. Hay muchos frenos en diferentes instituciones, como hay instituciones en las que uno puede libremente llevar a cabo lo que desee, hay instituciones en las que no, que demuestran mucha inseguridad de quien dirige la institución y que eso hace que los chicos no reciban algo que es su derecho, que es información. Los chicos siempre están predispuestos a recibir información. En las escuelas, de una manera u otra, la información siempre llega. Ellos siempre están en contacto con mucha información por las nuevas tecnologías y todo el acceso que hay. El tema es que de toda esa información que reciben es información válida, es información segura, si es una fuente segura de conocimiento. Por eso, por ahí, el espacio de la escuela para educar en ESI es muy importante. Que exista, que esté y que de una buena vez se ponga en práctica en todas las escuelas el proyecto de ESI, como un proyecto institucional, no como algo del área de naturales, que siempre nos toca a los profes, yo soy profe de naturales, siempre nos toca a los profes de naturales, bueno, vos que sos de naturales, armate algo para ESI. No, toda la institución tiene que participar, desde directivos, secretarios, preceptores, los profes, la gente de ordenanza, que es la que ve qué pasa en los pasillos, qué pasa con los chicos. Eso es lo que pasa hoy en las escuelas. Sí está muy frenado, ¿sí? En algunos espacios, hay otros que no. Hay otros que trabajamos con mucha libertad, muchísima libertad. Pero bueno, esa es la experiencia desde las escuelas. Bueno, buenas noches a todos. Me quedo pensando en muchas cosas de las que vienen diciendo que son muy interesantes. Y veo a muchos colegas acá y bueno, y comparto mucho con Ale lo que ella dice y reflexiona con respecto a las instituciones en las cuales uno trabaja. Y bueno, cada una, por supuesto, tiene una idiosincrasia particular. Uno sabe hasta dónde puede llegar en algunos espacios y no, pero creo que también es un compromiso del docente ir cumpliendo con los objetivos de esta ley, que es muy importante y que tiene que ver con un montón de cosas que los adolescentes y las adolescentes nos interpelan todo el tiempo. No podemos mirar para otro lado. Yo que soy del área de las ciencias sociales, de las humanidades, está muy presente y me parece súper interesante inclusive llevarlo en algunas instituciones hasta la planificación que uno realiza de manera anual, porque allí justamente están los objetivos y desde la historia lo vemos todo el tiempo. Acá con los chicos recién me preguntaban ¿qué puedo decir? Porque un poquito les da vergüenza y a mí me dictan cosas al oído que me parece que son interesantes y valoramos mucho estos espacios. El PIT siempre participa, encontrar otros compañeros y compañeras y chicos y chicas del SEDMA me parece súper valorable que sea muy numeroso esto. Así que bueno,
también gracias a ustedes por abrirnos las puertas y por generar estos espacios de reflexión, de charla, de diálogo, que deben estar siempre presentes. Y me quedo ahí con algunas imágenes, que me quedé con cositas por decir del cubo también. Y pensar en esto, ¿no? En que no solamente los chicos han venido muy atravesados por lo que pasó en la pandemia, en la pospandemia, en lo que estamos volviendo, esto de el momento en que nos sacamos los barbijos y poder volver a mirarnos, me parece fundamental, volver al abrazo, volver a un montón de cuestiones que por mucho tiempo estuvo como por ahí bastante distante, y lo bien que nos hace desde el punto de vista afectivo estar primero siempre bien, porque es la manera de estar receptivos al conocimiento. Hola, me llamo Nahuel. En los últimos años que estuve en el colegio, digamos, de que comencé hasta hoy, aprendí muchas cosas en el PIT, ¿viste? Me enseñaron a cómo valorar a las personas, todo eso, y otras cosas más, que digamos como que son muchas, pero voy a nombrar algunas, capaz, o pocas. Me enseñaron a respetar a las personas mayores, que serían, sí, mayores, más edad que yo, digamos. No sabría de representar, perdón. Y bueno, y también a las personas que son chicas, ¿entendés? Siempre ayudé a los demás, no, está bien, busqué la ayuda muchas veces, ¿viste? Pero siempre busqué más que todo ayudar a la persona esa que siempre sentí que estaba triste, que estaba, ponerle que le faltaba un padre o una madre, ¿viste? Y siempre traté mayormente de ayudar gracias al PIT, digamos. Me enseñó todo eso y bueno, aprendí gracias al PIT. Bueno, me parece muy valorado que vos puedas identificar eso que recibiste en tu institución, ¿no? Bueno, y a nosotros nos pasa en el SEDMA que si bien no es un ambiente que no nos permiten hablar, todo lo contrario, tenemos libre opción de hablar y de escuchar al otro, pero yo pienso que como docente muchas veces necesitamos herramientas porque ayudar al otro no es fácil ¿por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque aparecen todas esas emociones mezcladas y entonces por ahí eso lo hace difícil y creo que cuando un alumno te lo cuenta, deposita tanta confianza en vos que no sabes cómo aconsejarlo, cómo reaccionar. Pones lo mejor, obvio, pero justamente están mezcladas un montón de cosas que ese alumno vivió antes y esas emociones, cómo canalizarlas y canalizarlas bien, ¿no? Bueno, eso pienso. Bueno, me queda, más que nada eran preguntas en esto de gestión, ¿no? De gestionar, un término como administrativo, y que supone también que somos homogéneos, que somos iguales, que que pasa con los miedos, y cada uno de nuestros miedos son iguales, y cada una de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, las propias, se supone igual en una gestión, ¿no? Y cómo la emoción del otro, o de mis estudiantes, o de mis compañeras, mis compañeros, toca en la mía. Y eso es lo maravilloso de pensarnos conectados. Pensar en una gestión es pensar como en una línea de montaje. Se me venía como esa imagen. Hay enojo, lo administro de esta forma y sucede tal cosa. Como si podríamos administrar las situaciones, los lugares de donde nacemos, de donde partimos, todas las diversidades que son nuestras mayores riquezas y que nos habilitan a poder nombrar más cosas de nosotros mismos cuando no las conocemos, y que justamente ese otro ayuda a descubrir lo que tengo. Yo lo que veo, ¿no? Que se habilita por ahí este espacio para trabajar. Y yo hice un paneo y no hay un alumno mío. Ni uno solo. Así, tercero es más tarde. Uno, de 2 aulas, de segundo, no tengo ni uno, no ha venido, ¿no? Y es una situación que por allí a mí también me preocupa. Yo digo, ¿qué espacio le da a cada uno a esto? ¿Sabes por allí lo que son las ESI? ¿Qué interpretan por esto? Y otra de las cosas fundamentales por ahí cuando se habla de
las emociones, de expresar las emociones, de crear un espacio para la escucha. Y yo me pregunto, crear un espacio para la escucha con empatía. Con empatía. ¿Por qué? Porque de pronto, a ver, yo puedo escuchar a alguien y a lo mejor a ese alguien yo puedo, no digo juzgarlo, pero sí hacerle a lo mejor una devolución y no es lo que el otro está necesitando, ¿no? Por ahí yo había leído una vez que la sinceridad sin empatía se transforma en crueldad. Entonces, a veces en las aulas yo veo que hay alumnos que a lo mejor cuentan lo que le pasa, pero de pronto eso se malinterpreta o se interpreta en función a las vivencias de cada uno, ¿no? Entonces creo que ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Cómo uno puede canalizar las emociones? ¿Cómo uno puede expresar, contar, poner afuera lo que a uno le sucede? Pero tiene que haber un contexto preparado para esa escucha. Porque si no, se puede hacer más daño. Más daño. Es decir, se supone que si uno puede abrir el diálogo, reducimos los niveles de impulso, ¿no es cierto? Reducimos los niveles de impulso en la medida en que podamos hablar las cosas. Pero creo que también se necesita una escucha que contenga, porque a veces esa escucha puede generar un mayor malestar según la devolución o la interpretación que uno pueda realizar. Me parece excelente, digamos, agregarle, ¿no?, a esto que tiene que ver con la empatía, que en realidad en algún punto, viste, que es la contracara o es el ruido que nos hacen las situaciones de bullying que se nos plantean en los ámbitos con adolescentes o personas jóvenes. Pero en algún punto, por ahí quería como rescatar también algunos aportes. Digo, esto, cómo aprendemos como escuela o como cada una de las personas que somos parte de la escuela a ser empáticos, a tener una escucha respetuosa. Ahí te lo llevo el micrófono. Y esto que tiene que ver con, que planteaba recién justamente tu compañera, viste el miedo, esto de si de repente un estudiante o una compañera o compañero me plantea algo a nivel emocional y yo desde qué lugar puedo responder, ¿no? Si no tengo las herramientas o los recursos. Eso no dé lugar al chusmerío. Obviamente, por supuesto que sí. Y después sale y se reparte. La gente también a veces no se atreve a expresar Tal cual. lo que siente o lo que le pasa. Pero en lugar de construir también, y esto lo aprendí capaz que en los primeros años en los que me fui vinculando con la ESI, que por ahí es uno de los recursos que uno plantea, una de las recomendaciones, si se quiere, que hay, esto de cuando la otra persona hace una pregunta o cuando la otra persona se manifiesta al respecto incluso de lo emocional y yo puede que no sepa quizás la mejor manera de responder, es poder plantearle a ese otro esto de no sé cómo responderte en este momento, pero lo vamos a averiguar juntos. ¿Sí? O sea, como individuo que te estoy registrando y que sé que esto realmente es necesario, ser empático y no juzgarte, te voy a acompañar y vamos a encontrar juntos la respuesta en la manera, el recurso o ese otro que puede llegar a venir, contener y acompañar, ¿no? Entonces, me parece que ese es el punto donde sigue como dando vuelta, ¿sí?, como para reformular o resignificar la importancia de reconocernos en un espacio de encuentro. Y esto tiene que ver con la transversalidad de la ESI, que es otra palabrita que por ahí escuchamos en las formaciones docentes. No es solamente el proyecto de ESI o la clase de ESI, la intervención de ESI que le toca a la profe de ciencias naturales o a la que es psicóloga. Es esto que tiene que ver con cómo transita la situación de la integralidad humana, ¿sí?, de la existencia humana, donde la sexualidad es una parte también, en cualquier rincón de lo escolar. Porque esa situación que amerita tu reflexión sobre la empatía puede pasar a la entrada del cole, puede pasar en el recreo, puede pasar en el comedor o en el aula. Ni mucho menos si le vas a responder una pregunta. Ni mucho menos, imagínate cuando te plantea una pregunta en un recreo, digo, hasta que le mandas la autorización al padre, el padre responde, le vas a contestar la pregunta, ¿cuánto? 2 semanas después.
Claro, lo autorizo para que vaya. Me encantó esto que aportaste, porque sí tiene que ver un poco con la realidad que nos atraviesa en esto de la no efectiva aplicación de la ESI, la tan resistida ESI, o esto que por ahí dijiste que es una mala palabra, que obviamente está atravesada quizás por una mirada, una interpretación de un contexto político, de un momento histórico, pero que quienes de alguna manera nos vamos animando a conocerla, nos vamos animando a transitarla. Y digo, de alguna manera yo tengo así como más o menos casi la historia de la ESI, transitando lo que tiene que ver con la ESI, y desde el 2011 dando ESI en formación docente, y no deja de ser un planteo habitual, ¿sí? Esto que tiene que ver con que en octubre es la semana de la ESI y hacemos la jornada de la ESI, claro, porque el resto del año no pasa nada que tenga que ver con la ESI, ¿no? Por eso uno también remarca esto de la transversalidad, la sexualidad, la identidad, ¿sí? Nuestras situaciones emocionales, afectivas, nos acompañan permanentemente a lo largo de toda nuestra vida y en toda situación educativa en la que estemos. O sea que la ESI, si nos animamos a plantearla y a encontrarla, en cualquier rincón aparece, se plantea. Pero me parece fundamental esto otro. Obviamente que participamos de jornadas y actividades cuando son cambio de actividad. Por supuesto que sí, porque de alguna manera respondemos de alguna manera a esto de si me conviene o no me conviene, cómo gestiono mis tiempos o no, cuánto se me dificulta la cotidianeidad para quizás asistir a un evento. Pero ponele que muchos que estuvieron hoy acá están porque era cambio de actividad. Y de repente quedaron profes que porque es cambio de actividad, con sus grupos de estudiantes que porque es cambio de actividad y porque a lo mejor en otro momento no hubieran elegido genuinamente voy al conversatorio porque me interesa sobre lo que van a hablar. Pero qué bueno que vinieron, porque seguramente, inocentemente como vinieron porque era cambio de actividad, algo sobre lo que hablamos hace huella. Algo sobre lo que dijimos y sobre lo que nos expresamos y sobre lo que nos escuchamos deja al menos una pregunta, al menos un interrogante, al menos una palabra que queda dando vuelta. Y entonces estuvimos haciendo ESI. Porque en realidad la ESI es fundamentalmente esto. Es pensarnos, es reflexionar. Bueno, sí, está bueno. Y también eso, capaz que si vinieron estudiantes que su profe si no lo va a dar, ¿no? Bueno, pero hoy tienen capaz esta herramienta, se la lleva ese estudiante y se la puede reclamar también como su derecho, que también antes lo traían, ¿no? Es el derecho de ese estudiante a recibir educación sexual integral y, bueno, puede de esta manera conocer qué es esta ley un poco más y pedirle y exigirle o pedirle a ese profe que se lo dé porque lo necesita, porque cree que es valioso para su aprendizaje también. Así que, bueno, agradecerles. Gracias a todos, a todas y a todes por estar acá. Un aplauso a ustedes.